tenemos que nacer en su pueblo. Estos eran hombres que no habían nacido de nuevo y querían hacer las cosas de Dios a su manera. Y si los israelitas les permitían que los acompañaran, ¿saben qué iban a hacer? Iban a corromper, iban a hacer mal las cosas. Entonces dijeron, no, nosotros queremos hacer las cosas como Dios manda, como dice la palabra. ¿Y sabe qué pasó? Esa gente se convirtieron en enemigos. E hicieron la guerra, los intimidaron, le metieron miedo. No solamente le metieron miedo, mandaron una carta allá a Persia para que el rey que los había enviado suspenda la obra. Y de hecho el rey recibió la noticia de que esta gente que estaba reconstruyendo eran rebeldes y que se querían rebelar. Entonces el rey, como no entendía nada, por la duda, mandó a parar la obra. Y ellos pararon la obra. Y se quedaron. ¿Sabés que cuando vos querés hacer la voluntad de Dios, cuando vos querés obedecer a Dios, cuando vos querés edificar tu casa espiritual, cuando vos querés acomodar tu vida a la voluntad de Dios, cuando vos querés servir a Dios de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a como está escrito, no a tu manera, no a mi manera, sino como a Dios le agrada, el enemigo se va a levantar y va a poner palo en la rueda, va a querer que vos pares, va a querer que yo pare, no va a querer que avancemos, porque el enemigo no quiere que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Él quiere que hagamos todo así nomás, a nuestra forma. Pero cuando nosotros decidimos ser fieles a Dios en todo, ahí empieza la batalla. Y entonces el enemigo los amedrentó. Y ellos, en vez de fortalecerse en Dios, ¿qué pasó? Dejaron que un pensamiento que no era de Dios entrara en sus corazones. ¿Cuál era ese pensamiento? Dios se lo describe, le manda a decir: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿Ve? ¿Cuál era el pensamiento? Bueno, no es tiempo, lo vamos a dejar para después. Mucho problema, mucho lío, mucho conflicto, muchas dificultades. ¿Qué hay que hacer? Y bueno, vamos a esperar un poco. No debe ser el tiempo, esto no debe ser de Dios. ¿Amén? Fíjate cómo el enemigo muchas veces se opone, produce problemas, dificultades, obstáculos, nos amedrenta, nos cansa, nos agota, y después viene y te dice, tómate un tiempo, quédate tranquilo, preocupate por tus cosas, preocupate por tu vida, después ya vas a obedecer a Dios, tomate un descanso. Y se habían tomado un descansito, pero ¿sabe qué? Es catastrófico este descansito. Sí, porque se te durmieron. Hoy el Gabriel hablaba de esto. Y esto es un despertador, amén. Es un memorial. ¿Un memorial qué es? Hacer memoria. ¿Por qué tengo que hacer memoria de algo? Para no olvidarme, amén. Esto es para que no nos olvidemos cuánto costó nuestra salvación. Esto es para que no nos olvidemos que somos un pueblo separado y que Dios tuvo que pagar un precio muy alto para que vos y yo seamos hijos de Dios, amén. Y nos recuerda a través de esto. Por eso dijo, háganlo siempre en memoria de mí, para que no se duerman. Y acá el pueblo se había dormido y había dejado de hacer la voluntad de Dios. No es que se habían vuelto a la maldad, no, pero habían quedado ahí. Habían detenido su crecimiento. Habían dejado tal vez de crecer espiritualmente o habían dejado de servir a Dios en los lugares donde produce prueba, lucha, conflicto, y se buscaron lugares cómodos donde no haya problema. Cuando ellos se pusieron a edificar su propia casa, el enemigo cesó. Y entonces quedaron tranquilos. Dijeron, ven, acá si hacemos esto no hay problema. Acá no tenemos lucha. Entonces vamos a edificar nuestras casas, vamos a ocuparnos cada uno de lo nuestro, vamos a preocuparnos por nuestras cosas y después vemos lo que hacemos. Y quedaron ahí. Pero que gloria a Dios que Dios vela por su pueblo, amén. Gloria a Dios que Dios vela sobre tu vida, sobre mi vida. Alejandro decía que Dios está siempre presente, que Dios nos está mirando, que Dios está atento a nosotros, que aunque nosotros a veces perdamos la señal, a veces perdamos, ¿no es cierto?, la dirección, Él está ahí. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó el profeta para que les hable de parte de Dios. Hermano, quiere decir que ellos ya no estaban escuchando la voz de Dios. Estaban actuando por instinto, habían comenzado bien, habían oído la voz de Dios, se habían despertado, habían salido de Babilonia, habían dejado el pecado, habían dejado el mundo, comenzaron bien, pero luego
dejaron de oír la voz de Dios y se confundieron. Oyeron la voz del enemigo y le pareció la voz de Dios. Cuidado, el enemigo también habla y parece ser Dios, pero no lo es. Y él, en vez de animarte para que vos sigas adelante, para que pelees la palabra, la buena batalla, para que pelees por la palabra de Dios, para que andes por la voluntad de Dios, te dice, bueno, pará un poco, no seas fanático tampoco. Paremos. Viene a verse a hacer las paces. Paren. ¿Sabés por qué dice paren? Porque si vos no parás, el diablo no te puede parar. El enemigo no te puede parar jamás, hermanos. Si vos y yo nos levantamos y avanzamos, no hay diablo que nos pueda frenar. Jesús, que le dijo, vayan, le dio una orden, id y predicad el evangelio a toda criatura. Nada los podrá hacer frente. Mirá qué palabra. Cuando Josué fue enviado, le dijo, te mando, vos tomá la tierra. Ninguno te podrá hacer frente todos los días de tu vida porque yo estoy contigo para librarte. Esa posición, y la habían perdido. Y entonces no se daban cuenta que se habían apartado de la perfecta voluntad de Dios. Por eso le dicen, mediten en sus caminos. Estaban pasando cosas. ¿Qué cosas estaban pasando? Les estaba empezando a ir mal. No había buena cosecha, no había lluvia, había escasez y aparte había insatisfacción. Siembran mucho y recogen poco. Comen, pero no estaban contentos. Comían, pero no estaban bien. Bebían, pero tampoco era cuestión de beber. Se calentaban, pero no se vestían. Trabajaban, pero no. ¿Qué faltaba? Algo. Había una insatisfacción. Hermano, quiero decirte una cosa. El Espíritu de Dios te va a afligir y me va a afligir cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Y va a empezar una insatisfacción. Pero lo importante, hermano, ¿sabes qué? Que prestes atención. Porque ellos habían dejado de prestar atención. Por eso le dicen, mediten en los caminos. O sea, piensen lo que les está pasando, que tiene una explicación. Todo tiene un porqué. Hermano, cuando no va mal, cuando tenemos problemas, cuando hay escasez, tenés que parar y ver qué pasa. ¿Por qué viene? Si viene porque estás haciendo la voluntad de Dios, bueno, hermano, amén. Pablo decía, yo aprendí a vivir en la abundancia y en la escasez. Pero él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él la escasez no le preocupaba, él no le afligía, él no tenía insatisfacción. Él andaba contento con un corazón lleno de gozo porque andaba en la voluntad de Dios. Una cosa es pasar una prueba en la voluntad de Dios y otra cosa es pasar la prueba fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando pasás la prueba fuera de la voluntad de Dios, no hay gozo, no hay paz, no hay seguridad, empiezan los miedos. ¿Qué pasará? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Y entonces ellos estaban en esa condición. Habían empezado bien y se habían quedado. Y estaban insatisfechos y no alcanzaban. Estaban en sus casas, tenían todo, pero era como que estaban insatisfechos. Y entonces la voz de Dios le dice, escúchenme, despierten, mediten. ¿Saben por qué? ¿Saben qué tienen que hacer? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Así ha dicho Jehová, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, pondré en ella mi voluntad. ¿Qué le faltaba a ellos? La voluntad de Dios. ¿Ve? Pongan mi voluntad. Hagan mi voluntad. Y seré glorificado. No estaban haciendo la voluntad de Dios y no estaban glorificando el nombre de Dios. Porque los enemigos, ¿qué estaban diciendo? Mirá, arrugaron los judíos. Se quedaron ahí. Vinieron con una trompeta barba. Hermano, vamos a hacer esto. En enero vamos a conquistar las naciones. En junio vamos a conquistar la provincia. En diciembre no conquistamos ni el barrio. Así venimos, para atrás. Meditemos, porque a veces hacemos grandes declaraciones desde acá. En enero nos mandamos unas declaraciones terribles. Pero ¿cómo andamos cuando vienen los tiros, los problemas, las dificultades, la lucha, la escasez? ¿Cómo andamos? Nos quedamos, bueno, sí. Pensar que teníamos un proyecto tan grande. ¿Y qué pasó con el proyecto? ¿Dónde quedó? ¿Qué se hizo? Paren. Hagan mi voluntad. Vuelvan a hacer lo que yo les mandé. ¿Qué tenían que hacer? La casa.
edifique su casa espiritual, edifique su vida espiritual, pongan mi voluntad primeramente, hagan mi voluntad primero, el resto de las cosas viene por añadidura, le dijo Jesús, busquen el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen, no se afanen por las cosas, preocúpense por mi reino, preocúpense porque yo reine, preocúpense porque mi voluntad sea hecha en ustedes, entonces ustedes me van a glorificar, mi nombre va a ser glorificado cuando el mundo te vea, a vos obedeciendo a Dios, con pruebas, con lucha, con dificultades, con oposiciones, entonces el nombre del Señor va a ser glorificado. Hagan mi voluntad, les dice. ¿Y sabe qué pasó? Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué le faltaba? Temor de Dios. ¿Qué nos falta cuando nos quedamos tranquilos y no nos preocupamos por andar en la perfección? Hay un camino que se llama camino de perfección. Es el camino del Señor. ¿Por qué perfección? Porque Dios quiere que siempre hagamos su voluntad. Él tiene un modelo, que es Cristo. Y Él anhela que nosotros alcancemos esa estatura. Que no nos conformemos con poco. Bueno, por lo menos un día a la semana. Bueno, por lo menos un ratito. Bueno, y si llego al cielo, y bueno, aunque sea que me quede allá en el fondo. No, hermano. Dios quiere destruir ese espíritu de derrota. Ese espíritu de andar en el fondo. Ese espíritu de conformarse con poco. Ese espíritu de andar diciendo, bueno, yo soy pequeño, como Gedeón. No, yo no soy nada. Varón esforzado y valiente, le dijo Dios a Gedeón. ¿Y él cómo se veía? No, yo soy el más pequeño, no sirvo para nada. Escúchame, un pequeño en la mano de Dios es un instrumento poderoso. Saulo de Tarso se llamó pequeño, pero fue grande en la mano del Señor. No te achique, no te arrugue, no te minimice. Como en el programa cuando dice minimizar y se hace chiquitito. No te hagas chiquitito, fortalecete en Dios, créele a Dios, preocupate por Dios, poné a Dios en primer lugar, escuchá su voz. Ellos oyeron la voz de Jehová, ellos oyeron la voz de Dios Dios produce fe, la voz de Dios produce ganas de andar, la voz de Dios produce ganas de obedecer. Oyeron la voz de Dios, temieron. ¿Qué quiere decir? Se preocuparon porque no estaban haciendo la voluntad de Dios y decidieron ponerse en marcha. Entonces, dice el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo de Dios diciendo, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo podemos decirle a una persona, Dios está contigo? Cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Cuidado con mandar el Dios está contigo a cualquiera. Claro, porque de repente nosotros le mandamos, Dios está contigo, Dios, y el tipo ni se calienta, ni hace la voluntad de Dios, ni nada de Dios, él quiere, es un hombre que no le preocupan las cosas de Dios, nosotros le mandamos, Dios está contigo, y el tipo le agarra y dice, bueno, Dios está conmigo. No, Dios está con los que le obedecen, amén. Recién vino la palabra. ¿Cuándo vino la palabra Dios está contigo? Cuando ellos temieron a Jehová, cuando ellos oyeron la voz de Dios, cuando ellos se dispusieron a levantarse nuevamente y a hacer lo que Dios le había mandado. Temieron. ¿Y qué pasó? Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y el espíritu de Josadac, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Y en Esdras dice que se levantaron. Acá dice que se despertaron. Y allá dice que se levantaron. O sea, ¿cómo estaban? Estaban dormidos y estaban sentados. ¿Ve lo que nos pasa por escuchar la voz de Satanás? Hermano, despertémonos. Despertad, despertad y luchad con valor. ¿Dice así el himno? Hermanos, necesitamos que el Señor nos mande unos cuantos trompetazos y nos despertemos porque hay mucha obra para hacer. Hay mucho para hacer en tu vida. Vos mismo tenés que preocuparte. No te conformes con lo que... No, yo ya llegué. ¿A dónde llegaste? ¿A dónde llegaste, hermano? Si tenemos que alcanzar la estatura de Cristo. Pablo dice...
apóstol, predicador de las naciones y maestro y todo lo que quiera, ¿sabe qué dice? Yo no lo he alcanzado. ¿Cómo no lo alcanzó si ya era apóstol? Imagínate si nos nombran apóstoles a nosotros. ¡Ah! Somos los apóstoles, ya está. No, ya está nada. Tenemos que hacer la voluntad de Dios todos los días hasta que se termine nuestra carrera acá en la tierra, porque hay un premio, hay un galardón para aquel que sea fiel todos los días de su vida. Hay un premio, hay un plan, hay un modelo para tu vida y para mi vida, hermano. Hay que cumplir la voluntad de Dios, no estamos acá de adorno. Estamos para hacer la voluntad de Dios. ¿Vieron que las plantitas, los bonsái, son árboles, pero de adorno? No sirven para nada. ¿Qué te va a comer una manzana de un bonsái? No tiene fruto. No te podés meter abajo, no te da sombra. Nada. No, ni para hoja, porque tiene una hojita que la tenés que agarrar con la pincita de pilar. Nada, hermano. Entonces, ¿qué sirve que hagamos muchas cosas y no hagamos la voluntad de Dios? Hermano, esto le pasó al pueblo de Dios. Pero también para nosotros está la misma palabra. Mire lo que le dice Pedro a la iglesia, porque me dirán, no, pero eso eran los judíos. Vamos a primera de Pedro capítulo 2. Y permitime leerte esto simplemente para terminar, de despertarnos en el camino del Señor. Pedro dice a la iglesia, a ti, a mí, en el Nuevo Testamento, después que vino Cristo, en la época de la gracia, la misma palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o murmuraciones o chusmerío, como le quiera llamar en castellano o en argentino, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Ah? Mire, a alguien que le gusta algo, lo quiere todos los días, ¿o no? Entonces, si gustamos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo todos los días, acercarnos más, conocerlo más, preocuparnos más por Él. Dios no tiene problema con las cosas materiales. Dios no le hace problema si vos tenés poco o mucho, no pasa por ahí. El símbolo del cristiano no es que tiene mucho o que tiene poco. Dios no tiene problema que tenga mucho. El problema es qué lugar ocupan las cosas en tu corazón. Ese es el problema. ¿Qué lugar ocupan tus propias necesidades en tu corazón? Ellos habían dejado las cosas de Dios y habían puesto en primer lugar sus propias necesidades. Y Dios le dice, están equivocados, están dormidos, están parados. Preocúpense primero por la mía. Yo les voy a bendecir, yo les voy a dar todo, yo les voy a multiplicar, yo voy a aumentar la sementera, les voy a mandar lluvia, yo hago del trabajo. No se preocupen, son mi pueblo, yo los cuido, yo los sostengo, soy todopoderoso. A mí no me faltan los recursos le faltan a ustedes, no a mí. Yo soy Dios, siempre fui Dios y seré Dios para siempre. Así que por favor, hagan mi voluntad. Y Pedro le dice lo mismo, si gustaron del Señor. Una de las características del cristiano verdadero que gustó de Dios es que crece, que se desarrolla, que todos los años va aumentando. No te quedás con que voy a hacer y voy a hacer y voy a arrancar y córranse que ya arranco y que ya arranco y estamos esperando que arrancamos. No, mejor arrancar despacito, sin tocar trompeta, sin decir nada, pero como el tractor. Vieron que los tractores son de bajas revoluciones. Va chucu, 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 pero va. Despacito, pero va. ¿Va? Vos venís con un Fórmula 1 en el medio del barro, ¡ah! Y ahí quedaste. Pero viene el tractorcito y lo engancha al Fórmula 1, chucu, 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 y se lo lleva. Mejor un tractorcito del Señor todos los días y no un Fórmula 1 que después, cuando te van a mirar, está acá, en el barro. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida
y preciosa. ¿Qué es lo más precioso que tiene Dios? Cristo. ¿Qué es lo más precioso que tiene Dios? ¿Cuál es la piedra más escogida y preciosa que Dios tiene? Cristo. Eso es lo que más ama, Cristo. ¿Qué tengo que amar yo? A Cristo. ¿Qué tengo que buscar? A Cristo. ¿Qué tengo que ver? Que la imagen de Cristo se forme en mí, que el carácter de Cristo se desarrolle en mí, que yo me parezca cada vez más a Cristo. Y si yo ando cerca de Cristo, si yo ando con el Señor, no voy a quedar atrapado en las cosas materiales. Las cosas materiales van a ocupar un segundo plano. Si vos mirás la vida del Señor, el Señor no andaba turbado por las cosas materiales. Cuando necesitó un burro, lo tuvo. Cuando necesitó plata para pagar el impuesto, lo mandó a Pedro a pescar un pez y ya tuvo. O sea, el Señor nunca se quedó sin recursos, ¿entendés? Y Él confiaba en Dios. Él no tenía problema de recursos económicos. Cuando estaban preocupados porque no tenían pan, les dijo, escúchenme, ¿alguna vez le faltó algo a ustedes? No, Señor. Y bueno, entonces, ¿qué andan con el pan? Aflojen con el pan. ¿Me quieren hacer el favor? Yo les estoy hablando de la levadura de los fariseos, de un principio espiritual que es la mentira, la hipocresía, que se guardan de ser unos hipócritas y ustedes están que, ay, no tenemos pan. Aflojen, escúchenme bien, abran el oído, escuchen mi voz. Pedro dice, nosotros también, como piedras vivas, sed edificado, como casa espiritual, escuchá, casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Iglesia, estamos puestos en la tierra para hacer esto, para ser edificados como casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. ¿Cuál es el sacrificio espiritual a Dios? Hacer su voluntad, honrar a Dios siempre, poner a Dios en primer lugar, aunque vengan las cosas malas, aunque pase lo que pase. ¿Sabés qué pasó cuando esta gente de allá del libro de Ageo escuchó la voz de Dios? Léelo después en Esdras. ¿Sabés qué hicieron? Se levantaron y empezaron a hacer la obra. Y vinieron los enemigos y le dijeron, ¿quién le dio permiso a ustedes para hacer la obra? Y dijeron, a nosotros el permiso nos dio Dios y vamos a seguir haciendo la obra. No, pero nada, vamos a seguir haciendo la obra. Y los enemigos volvieron a mandar otra carta allá al rey y le dijeron, los judíos siguen edificando. Y el rey fue y consultó los libros y se dio cuenta que era una orden de Dios y no solamente le dejó que sigan construyendo, que le mandó los materiales para que termine la obra. Querido, cuando vos te levantás para hacer la voluntad de Dios, Dios está contigo, Dios te abre la puerta, Dios te da los recursos, Dios te da las cosas, Él es el que te sostiene, Él es el que lleva adelante la obra, Él es el Todopoderoso y Él lo hace siempre. Siempre que el pueblo de Dios se levantó, Dios le abrió la puerta. Siempre que el pueblo de Dios obedeció, se abrieron los mares, se cayeron los muros y todos los enemigos quedaron derrotados y el pueblo de Dios avanza en victoria, hermano. Avancemos, vamos a ponernos de pie y vamos a avanzar. Yo no sé cómo estás, pero la palabra de Dios nos habla a todos. Amén. Si algo te quedaste en esta noche, el Señor te dice, vamos, adelante, levántate, seguí adelante. Hijo mío, hija mía, esfuérzate, sé valiente, créeme a mí, soy yo el que te mandé, soy yo el que te salvé, soy yo el que te di la vida, soy yo, Dios Todopoderoso. Pon mi voluntad en tu corazón, glorifícame solo a mí y yo te sostendré y yo te liberaré y yo pelearé tus batallas y yo te daré la victoria. En esta noche el Señor está llamando a levantarnos en victoria, a escuchar su voz, a escuchar su dulce y preciosa voz, a escuchar la voz del Todopoderoso para levantarnos y continuar en la tarea que Dios nos ha dado a cada uno, pueblo de Dios. Cada uno de nosotros somos siervos y siervas de Dios, cada uno de nosotros. Dios nos ha dado una función. Vos tenés una función, yo tengo una función en el cuerpo de Cristo. Por favor, despertate y cumplí tu función en el cuerpo de Cristo. Buscá tu lugar, serví a Dios, crecé en las cosas de Dios, porque Dios tiene grandes cosas preparadas para mi vida y para tu vida. Yo no sé si son todos salvos,
Pero si hay alguien que todavía no gustó, todos gustaron del Señor, todos gustaron de la benignidad. ¿Hay alguien que nunca gustó de la benignidad del Señor? Hoy, en esta noche, el Señor te quiere salvar. Si nunca gustaste del poder de Dios en tu vida, si nunca escuchaste la voz de Dios, en esta noche el Señor te llama a que vos le entregues tu corazón, que te rindas incondicionalmente delante de sus manos poderosas, y Él hará de ti un instrumento para su gloria. Yo no sé si hay alguien que quiere entregarse al Señor. Levante su mano. Alguien que se rinda, alguien que acepte, alguien que quiera, alguien que diga: yo necesito conocer la voluntad de Dios, necesito conocer al Señor, necesito conocer su bondad, necesito conocer su misericordia. Nosotros vamos a orar. Si hay alguien con la mano levantada, por favor, háganlo pasar. Y Dios estará haciendo la obra. Pero hermano, vamos a orar los unos por los otros. Y vamos a orar para que Dios nos fortalezca y podamos seguir haciendo la voluntad de Dios. Podamos levantarnos en el poder del Espíritu Santo y podamos hacer esos sacrificios espirituales que Dios quiere que hagamos. Que podamos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a vivir en este siglo sobria, justa, piadosamente, esperando y aguardando la venida del Señor. Vamos a hacer lo que Dios quiere. Vamos a acercarnos hoy a la piedra viva. Él está aquí. Piedra viva, escogida, preciosa. Él está aquí. Acércate a Él. Tócalo a Él. Arrimate a Él. Habla con Él. Postrate delante de su presencia. Él está aquí para bendecirte. Él está aquí para darte la fuerza. Él está aquí para sanarte. Él está aquí para librarte. Él está aquí para restaurar tu ministerio, tu servicio. Él está aquí en esta noche. Acércate a Él, hermano. Acércate porque Él vino aquí esta noche para bendecir tu vida. Aleluya. Vamos a orar. Y si alguien necesita, pase. Señor, te damos gracias. Gracias porque verdaderamente tu palabra es poderosa. Y cuando tú hablas, realmente nuestros corazones tiemblan. Porque tu voz es poderosa. El profeta Isaías, cuando te vio, dijo: ay de mí, que soy muerto. Produjo temor en su corazón. Señor, que pueda haber temor en nuestros corazones en esta tarde. Que pueda despertarse un temor, una preocupación, un respeto, una seriedad por tu voluntad, por tu obra, Señor, por lo que es tuyo, por lo que tú quieres en nuestra vida. Señor, en esta tarde, despiértanos. Manténnos, Señor, vivos. Manténnos despiertos, Señor. Mantén nuestra mente, nuestros corazones y nuestros oídos contigo, Señor. Queremos desechar todo pensamiento de fracaso, todo pensamiento de que no es tiempo. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, dice tu palabra. Hoy es tu día, hoy es mi día, hoy es nuestro día, Señor. El día que estamos aquí para hacer tu voluntad. Hemos venido para hacer tu voluntad, para recordar que hemos sido lavados y comprados con una sangre preciosa, que hemos muerto y resucitado, que ya no somos más nuestros, somos tuyos, te pertenecemos, espíritu, alma, cuerpo, te pertenece a ti, somos completamente tuyos, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a andar en tus caminos, enséñanos a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Llévanos adelante con tu mano poderosa, porque tú eres nuestro Dios. Si tú vas por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo te doy gracias por mis hermanos, Señor. Aquellos que han pasado y los que no han pasado. Te pido por cada uno de ellos, que tú los bendigas, los fortalezcas, los animes, los levantes con tu mano poderosa, con tu poder, con tu gracia, con tu amor, para que no solamente tengamos palabras, sino podamos llevar fruto, más fruto, mucho fruto y todo para tu gloria.